importantes acerca del sistema educativo en la actualidad. Primero, la formación humana. Segundo, racionalidad educativa. Tercero, crítica pedagógica frente a los procesos de tecnificación de la educación. Para poder profundizar acerca de este tema, analizaremos tres textos fundamentales que nos dan una guía para abordar el tema a tratar. Uno sería La crisis silenciosa de Marta Nussbaum. Dos, Experiencia y entendimiento de John Dewey. Y tres, Argumentación e información de Gamboa Sarmiento. Para entrar en el debate, tendremos la participación de José Benjamín Parrado, de Fabián Mauricio Sabogal y de quienes está hablando Hernán Darío Morales. Compañero José, por favor nos habla acerca de las tesis que sugieren los autores de los textos. Sí, claro. Eh, Mi nombre es José Benjamín Parrado. eh, de John está en dos modelos educativos: la educación tradicional y la tradición que transmite conocimiento de forma pasiva, y la educación progresista que se basa en la experiencia significativa. Eh, para John, el aprender no es memorizar, sino una reflexión sobre la experiencia de la vida y la democracia. La educación es la capacidad de formar ciudadanos críticamente y participativos de la sociedad. Bueno, aquí hay un ejemplo en una institución de medir la calidad por unas pruebas estandarizadas. El docente termina enseñando para un examen. El estudiante memoriza una respuesta, pero no comprende ni relaciona el conocimiento en su realidad. Eso significa que, como en la educación, pues se mide las capacidades del inglés, como el verbo to be, pero en esa educación debía fomentar como para qué me sirve aprender el inglés, para qué me sirve ciertos conocimientos si no lo voy a ejercer en mi vida, como una experiencia más que todo como contenidos y no como un ciudadano como que me voy a formar como la responsabilidad, como la parte de reflexionar sobre mi vida, como mi proyecto de personal, como qué voy a hacer después que termine el bachillerato. Solamente los profesores a veces dan la educación como un estándar y no como una reflexión al estudiante. La otra, compañero. Para Marta hay ¿qué le pasó? Para Marta es una Siga. crisis silenciosa, reducida en una educación a su valor económico. Como ya habló la profesora, pues todo está en una educación bastante llena de contenidos como las ingenierías que dan mucha plata, la medicina que da mucha plata, eh, los cursos que a veces dan en las universidades públicas o privadas se genera mucho en el contenido económico, pero aquí hay que colocar un ejemplo que en una universidad elimina la filosofía o el arte y no genera empleabilidad o está priorizando la rentabilidad como lo que hoy nos explicó la profesora, que no da como un juicio ético o una empatía hacia un conocimiento bastante ético del ser humano, como las ingenierías dan, vaya y trabaje por allá, pero no genere juicio de valores, no critique la compañía. eh, si hay alguien que se perjudica, pues de una vez despacharlo, no,
no darle la consideración como humana a ese asunto. Eh, Casi nos dedicamos como para trabajar más, menos para reaccionar y pensar críticamente en lo que debemos ayudar al prójimo, a la otra persona. La otra compañero, Listo, ahí está para la de Gamboa. Gamboa, ya la veo. Para Gamboa, la educación la democracia, que significa enseñar y el dialogar, justificar las ideas y eliminar un diálogo entre la sociedad. Ser como unas personas dialogantes y bueno, una educación bastante de interlocutor como las personas que están como nosotros, como educadores, como de ayudar al estudiante a cumplir ciertos estándares de democracia y cumplimiento en la ética, en los valores. Sí, pues uno puede enseñarles teoría de Platón, de Aristóteles, pero más como para qué sirve esto, como para qué nos ayuda a esa enseñanza. Eh, a veces seleccionamos elaboramos muchas materias o cuestiones múltiples, opcionales que no permite un debate, o sea, como lo que estamos haciendo aquí, un debate de ideas, de conceptos, sacando más a reducir la filosofía como una parte más potencial que otra cuestión de contenidos simplemente históricos. Los tres consiguen en la reflexión, la ética y la argumentación eh, para los ciudadanos capaces de pensar en un entorno democrático. Bueno, esto fue mi presentación. Muchísimas gracias. Ah, bien, compañero José. Compañero Fabián, ¿usted qué opinión tiene? Ok, gracias por la palabra. Yo tengo una contraposición a lo que dice el compañero José y Sí. a lo que proponen los autores en mención, ¿no? Marta Nussbaum, John Dewey y Gamboa. Yo considero que, bueno, aunque es muy importante lo que ellos dicen porque es una preocupación por la docencia, que en fin de cuentas es lo que nosotros como eh, docentes en formación buscamos, siento que la idealizan bastante. Porque aunque hablan de descentralizar la educación en algo humano, democrático y experiencial, humano en cuanto a lo que dice Nussbaum, democrático en cuanto a lo que dice Gamboa y experiencial en cuanto a lo que dice Dewey, considero que es muy idealista. Uno como docente en formación sueña y se imagina escenarios utópicos, podría decir, de cómo puede ser la educación en los escenarios reales y puede caer en el error vuelvo a usar la misma palabra, de idealizar escenarios que le permitan a usted lograr sus sueños como docente. Pero hay que revisar el contexto, hay que revisar la realidad, hay que bajar de pronto de la parte teórica a la parte práctica y encontrarse que hay bastantes limitaciones en el contexto educativo. Claro, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dicen ellos, pero vamos a verlo en el contexto colombiano. Yo vivo en Chía, cerca, bueno, siempre he vivido en Zipaquirá, pero ahorita me encuentro viviendo en Chía, trabajando en un colegio acá en Chía, pero realmente lo que uno encuentra, o el vacío grande que hay entre la teoría y la práctica es muy grande, valga la redundancia. Considero que estos autores subestiman algunas cuestiones como la estructura y la jerarquía en las instituciones educativas. Pueden subestimar también la disciplina, porque aunque el estudiante aprenda a partir de su experiencia, hay cuestiones que no se pueden afectar como de pronto el respeto, la disciplina en los escenarios perdón, no simplemente de práctica, sino también en escenarios ya laborales y profesionales. Y la disciplina son aspectos que deben estar importantemente incluidos ahí
De pronto voy poniendo pizcas de mi conclusión. Es importante no dejar de lado cuestiones que traía la escuela tradicional, aunque me puedan de pronto contraponer bastantes ideas. ¿Por qué? Porque la educación no debe formar simplemente ciudadanos críticos, sino también ciudadanos capaces de afrontar la realidad social y económica. No vamos a formar simplemente el pensamiento de Martin Nussbaum, de humanizar, de las artes. También estamos en una realidad ahorita que está afectada por tecnologías, por IAs, inteligencias artificiales, por perdón, por bastantes cuestiones o herramientas económicas y laborales, industriales más bien, en los cuales nosotros como docentes debemos formar el pensamiento crítico a los estudiantes, pero también el pensamiento de producir, de saber hacer, de saber defenderse en esta sociedad productista, mercantilista, no sé qué concepto usar, pero esa es mi idea. Claro, listo. Sí, las dos posturas hablan mucho de lo que son las posiciones de los autores. Eh, para profundizar un poquito más en el tema, quisiera hacerles pues, como unas preguntas acerca de lo Eh, que estamos hablando. Perdón, compañero, para dejar una anotación. Bueno, yo no me acuerdo los cursos que vimos. Hay un video sobre que hay unos estudiantes que creo que es como en Argentina, en YouTube, donde un profesor le hace una pregunta a un estudiante, o sea, varios estudiantes de los cuales que aprendieron en todos estos años de primaria, secundaria, y un estudiante no aprendimos nada, solamente conceptos, pero no, nada para la vida. Y ahí se forma un debate, una discusión, una protesta ya en un colegio de Argentina. En este video se presenta muchos diversas escuelas de aquí de Colombia, plantea problemas de cómo tratar la educación, que sea algo como para la vida, en los dos aspectos, en la parte que el estudiante sea capaz de generar un progreso educativo en su estudio, algo económico, pues también como dejar como una parte familiar, de valores, de ética, de desarrollo de la persona humana. Pues no sé si hayan visto ese video de la educación, no me acuerdo muy bien el título, pero es donde donde un profesor de un colegio argentino le hace unas preguntas a los estudiantes como una especie de ensayo, y ellos dicen que no, que solamente aprendieron conceptos, pero nunca fueron capaces para qué servían esos conceptos y para su trabajo o para su vida cotidiana. Sí, pues la verdad no he visto el video, pero eh, algo así por ese lado es por donde habla Marta Nussbaum, eh, de la falta de humanización de la educación en los nuevos sistemas educativos que hay, casi que a nivel global, ¿no? Casi que a nivel mundial. Se centraliza mucho en los conceptos de productividad, en los conceptos económicos, en los conceptos tecnológicos, y básicamente pues no se están teniendo en cuenta o se está relegando mucho la labor de las ciencias humanas, ¿no? Entonces, el comentario que está haciendo José va muy acorde pues con el pensamiento y con lo que plantea Marta Nussbaum en la crisis silenciosa, que básicamente la crisis de la que ella habla es esa, ¿no? Eh, la crisis en la educación en la que solamente se basa en la instrumentalización y se está perdiendo pues la humanización del estudiante. Entonces sí, cae muy bien el comentario que está haciendo José. Em, Quisiera hacerles una pregunta. A ver, en la actualidad podemos ver cómo los medios digitales se han convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo formativo tanto a nivel básico como a nivel profesional. Por medio de la educación virtual, el conocimiento llega a más partes de formas más ágiles
y accesibles que hace algunas décadas, ¿no? Esto contribuye de alguna manera al equilibrio educativo que busca Dewey, es decir, a la filosofía de la experiencia, o por el contrario, generaría alejamiento y estigmatización por el menor contacto social que se ve implícito en la educación a distancia. Eh, Fabián, ¿qué opina de esta pregunta? ¿Cómo respondería a eso? Bueno, ok. Sí, estoy de acuerdo que estamos en la UNAD, una universidad virtual que no está solo en Colombia, están varios municipios de Colombia. Yo creo que es un plus muy grande ese multicampus, no solo físico, sino también virtual, que abarca bastantes contextos económicos, sociales, donde la educación puede llegar. Pero siendo realistas y hablando del contexto en el que nos encontramos, hay que democratizar la educación, ¿sí? Hay que permitir, como de pronto lo dice Gamboa, no hablando de la argumentación, pero sí de la democracia, trayendo ese concepto. Es importante que si hay una educación virtual, una educación basada en las TIC, esté basada también en los recursos de la gente, de la gente a manera, no que suene así como zafado el concepto, sino de la gente de a pie, ¿sí? Que cualquier persona puede acercarse a un celular, a un computador y tener la experiencia de la academia, tener la experiencia del debate, tener la experiencia de la discusión en términos filosóficos, tener la experiencia de aprender desde los medios tecnológicos. De pronto, sí, claro, sirve como una zona de experiencia, hablando solo como tal sin abarcar tanto a John Dewey, porque también hay problemas en cuanto a la estructura, ¿no? Hay que respetar de pronto lo que decía ahorita de la jerarquía. Hay un docente, no simplemente es la enseñanza a partir de los medios tecnológicos o la parte que yo aprendo autodidactamente, sino que también el docente o este medio tecnológico se debe democratizar con el fin de que llegue a mi contexto, yo lo pueda alcanzar. Sigo diciendo que es de pronto un pensamiento muy idealizado, pensar que simplemente el uso de las TIC o el pensamiento de John Dewey nos lleve a una mejor sociedad en términos de que todos a partir de la experiencia personal logren un aprendizaje. También es importante la democratización de la educación y de la cuestión económica. Claro, claro que sí. José, ¿tiene algún comentario? Pues yo pienso que la educación sería muy buena en este sistema, ya sabiendo que en un futuro vamos a depender mucho de la parte de los cursos virtuales. Ya, y hay muchas universidades como la Santo Tomás, la Javeriana y a otras universidades públicas y privadas ya están usando esas tecnologías. Lo que dice Fabián, de pronto va a ser una limitante ya en muchas regiones del país que no tiene una buena entrada desde internet y el sistema de aquí también se han manifestado muchos compañeros que la energía, o sea, la luz no funciona. También esa sería una parte que también económica, cuando que hay mucha gente que ingresara a una tecnología como aquí, como la UNA, crear unos puntos digitales en sus pueblos donde se preste ese servicio, porque ya es casi un hecho que vamos a tener una tecnología de aprendizaje a través de la CID o de estas plataformas de la UNA o del mismo SENA que ya está metiéndose mucho en esto de los campos virtuales o sitios de forma híbrida o tecnológica. Pienso que el valor más fundamental de nosotros como educadores es manejar esas redes, como el compañero Darío, como el compañero Javier y como yo. Somos la parte ética y formativa de los futuros estudiantes en nuestros sitios de donde estamos. Y pienso que de nosotros somos el fundamento fundamental de enseñarle a los estudiantes a manejar las tecnologías
como yo dije que en el pasado foro, que toda la información de las redes no es verdad. Hay una información que es verdadera y parcialmente, y hay otra que no es, son contenidos muy, muy, que no corresponden a muchos contextos, es manejable por las días en esos contenidos. Bueno, yo creo que voy a decir mucho, pero el tiempo es muy corto acá. Gracias. Bueno, no, bien, no, bien, bien, José. Vale, hay otra pregunta. eh, a ver, ante la relevancia que están teniendo los sistemas educativos que dan énfasis a las ciencias tecnológicas y las ciencias productivas, y teniendo en cuenta los casos vistos en Estados Unidos de desplazamiento de las humanidades en la educación, la tecnología que actualmente está en manos de las grandes potencias representan un avance al beneficio de la educación y de la sociedad, o este tipo de formación alejada de las humanidades nos están convirtiendo en un peligro inmanente pues para la estabilidad global. Fabián, ¿qué opina de esta pregunta? Bueno, yo creo que de alguna manera nos acercamos a un poco lo que dice Nussbaum, que siento que de alguna manera sobrevaloriza las humanidades. Sí, considero que es importante. A mí me encanta el arte, me encantan las humanidades. Considero que es una manera de descubrir en el estudiante las capacidades ocultas o que el tradicionalismo no ha dejado como pulir en el estudiante. Pero considero que hay que entrar en un diálogo y no se puede de pronto, usando un término de pronto arriesgado, satanizar o poner como en comillas, así como negativamente, el aprendizaje o la formación para el trabajo. ¿Sí? Sí, es importante aprender qué son las humanidades, por qué es importante, cómo fomento mis capacidades. Es importante, como alguna vez lo discutía con unos chicos, que lo que usted quiere hacer, lo que le produce ganancia, lo que le produce estabilidad económica, usted lo fundamente en algo que le permita desarrollar sus habilidades humanas. No se pueden pelear, no podemos poner por encima las humanidades ni por encima el dinero. Yo considero que en ese camino nos va sobrevaloriza las humanidades. Entonces es importante poner en diálogo humanidades y trabajo. Trabajo entendido no como algo eh, capitalista que afecta la libertad, sino como algo que es necesario para el vivir bien, como lo dice Aristóteles, como lo dicen algunos, que es el bien de la polis, el bien de todos. Es importante el trabajo, pero también responder a lo que yo quiero, a mi identidad, a mis humanidades. Ok, ok. José, ¿tiene algo para decir? Sí, en cuanto a las plataformas, sabemos que los medios como Microsoft y otras plataformas, pues depende mucho del dinero que plantean para que la gente estudie. O sea, como aquí en UNA, pues tiene un sistema de Microsoft que le presta a este mismo medio que estamos haciendo la grabación, pues mucha gente no puede acceder a esa plataforma si no tiene una forma económica. En cuanto al valor de que, como nosotros, docentes de filosofía, es el capital humano que nosotros tenemos para transmitir ese conocimiento, enseñar al estudiante a manejar las herramientas de generar campos de reflexión, de campos éticos y morales en el entorno de filosófico y también en el entorno de manejamiento de las redes sociales para vincular o enseñar al estudiante de una forma didáctica y pedagógica el uso de las tecnologías y cuáles son sus peligros, como también sus buenos usos en cuanto a sacar lo mejor de las redes, también lo sacar lo mejor de ellos en cuanto al contenido evaluativo de la filosofía y enseñarles a vivir y también enseñarles a trabajar usando estas redes y dándole un nivel entre el trabajo y también el nivel de ser personas como un diálogo, generando valores a los muchachos y enseñarles a vivir. Ok, Gracias, José. compañeros. Eh,
Bueno, tengo una pregunta, va como más con respecto al texto de Cristina Gamboa. Según Cristina, la democracia en las redes sociales e Internet tiene un carácter muy fuerte, puesto que las personas tienen mucho más acceso a las decisiones que los mismos protagonistas políticos y sociales publican en sus perfiles. Así como la información publicada viene de más fuentes creando diversidad ideológica y libertad de expresión. ¿Realmente esta influencia de las redes sociales y las TICs fortalecen la democracia o están generando moldeamiento y manipulación? Fabián, ¿qué piensa? Con Hernán, gracias por la pregunta, es muy debatible, muy complicada. Yo considero Sí, sí, que las redes sociales tienen bastantes caras. Está la persona que quiere ingresar a hacer amigos, la persona que quiere ingresar a socializar, la persona que busca también aprender por medio de TikTok o algunas cosas que le permite una información fácil. Pero yo considero que también hay la otra parte de la otra cara de la moneda, como dice el dicho, y es la cuestión de que también me oculto, ¿no? Me revelo como soy y muestro mi identidad, o me oculto y muestro otra cara, porque las redes me permiten eso. A partir de eso yo creo que está muy afectada la misma democracia. Democracia entendida de pronto también como la parte política, hablando de Sócrates y allá de la filosofía antigua, que es el bien de la polis, el bienestar, la democracia, que es el bien de todos, ¿sí? Que haya como una justicia social. Yo creo que se ve bastante afectada por el uso de redes sociales. En ese sentido, considero que en las redes sociales, como lo decía el compañero José, hay bastante desinformación y polarización, como está en la diapositiva, porque unos llegan por ese lado, otros por otro, una nueva ideología, los terians, los que no son terians, los que sí. Entonces, yo creo que las redes sociales posibilitan libertad bastante, pero también la quitan en el sentido de que hay bastantes estereotipos. A partir de eso, yo creo que la participación no siempre es democracia. Que yo ponga mi punto de vista o que ponga un like o que ponga algo en redes sociales, no siempre es buscar el bien de todos, no siempre es democracia. claro, claro. Una libertad limitada, más o menos como lo que hablaba Michael Foucault, ¿no? Con el, Exactamente, sí, como unos estereotipos, una voluntad de poder que posibilita de pronto en términos económicos al que más tiene sus bases económicas, valga la redundancia. sí, claro, claro. José, ¿tiene algo que opinar? Sí, hoy la profesora Silvia decía que una periodista ya hoy dejó la red porque le causaba un malestar mental en cuanto al contenido, porque es mucho el contenido, bueno, los que estamos más o menos en esto, pues, pues vemos mucho contenido más que todo de TikTok o Facebook, pues del contenido que en sí mismo. Pues por eso yo, como repito, nosotros somos los que debemos estar educando a esos jóvenes en las redes. También la profesora Silvia hoy nos decía que un muchacho quiere ser protagonista de una red, como un influente, que, que casi la mayoría de la gente quiere ser influente, influir en la política, en el sistema, en todo, pero no es así la realidad, no es para todo el mundo que ser influente va a ser como un éxito económico. En cuanto a la política, pues yo he visto aquí en Facebook más que todo encuestas que no son encuestas, son infladas y engañadas por inteligencia artificial, en las cuales no se muestra la encuestas reales, oficiales de ciertas compañías que ya tienen su experiencia en este manejo de encuestas políticas, más que toda la presidencia de la República. También veo que en estas redes genera mucho matoneo en cuanto ya más que todo a los estudiantes, ya publican ciertas cosas de los estudiantes o se meten en TikTok y eso es como un peligro entre estos muchachos, o sea, mm, es algo muy, muy dedicado para los jóvenes que son menores de edad.
y pienso que debemos tener un límite. O en esta semana en los Estados Unidos y bueno, aquí un país de aquí de América Latina le pusieron una multa millonaria a YouTube y a otra plataforma porque causaron daños morales y psicológicos a dos personas que tenían muy conectados en esos contenidos y le causaron perjuicios morales. Yo creo que nosotros somos las personas que debemos estar muy dedicados a esa parte de manejo de las redes sociales, crear diálogos, crear parámetros éticos y morales a los muchachos y generar es un tipo de contenido para que ellos más que todo usen esas redes con responsabilidad y criterio crítico de mi aporte. Gracias. Claro, sí, señor. Sí, es como la manipulación que se hace por medio de las redes, ¿no? En eso también va un poco lo que dice Cristina Gamboa acerca de la argumentación. Importante que es en la educación crear personalidades con un sistema, con un pensamiento crítico que puedan argumentar y puedan debatir con sustentación tanta manipulación y tantas tendencias que se pueden dar en las redes sociales que se crean, se esparcen como una enfermedad. Entonces, es muy importante esta democratización de la educación para que haya como un correcto manejo de la tecnología. Bueno, compañeros, vamos a mirar qué puntos de acuerdo han salido del debate que acabamos de hacer. Entonces, puntos de acuerdo. Eh, Desde las dos posturas se coincide que en los aspectos conceptuales de las teorías se comprende muy bien lo que son las posturas de cada uno de los autores, de los textos que estamos analizando. Las humanidades se deben integrar al sistema educativo. Las humanidades y la tecnología deben estar en un solo punto y deben ser un punto medio para que deben ser un punto medio para que haya un equilibrio en el pensamiento y en la formación del estudiante. Eh, Esos serían los puntos de acuerdo. Hay algunas tensiones conceptuales también. Vamos a ver cuáles son las principales tensiones. Estas se dan al evaluar la relevancia que ha adquirido la tecnología en los nuevos medios de formación, la cual genera en su uso desmedido el desplazamiento analítico de los conocimientos adquiridos y la dependencia conceptual de herramientas inteligentes y modernas. Asimismo, se crea una tensión en el punto del énfasis moderno en la productividad, buscando mayor crecimiento a nivel económico y dejando a un lado el crecimiento humano, social y cultural. Eh, en estos puntos es en donde más hay como disertación en cuanto al debate que acabamos de hacer. Los aportes filosóficos. Bueno, la formación educativa debe traspasar las barreras impuestas por métodos disciplinarios y autoritarios, de moldeamiento y de normalización, buscando una labor docente que se acerque más a una mayéutica socrática, perdida en la obligación de ser quien se traspasa el conocimiento a los estudiantes, bajo una desensibilización del entendimiento y la capacidad de recepción de los estudiantes. Un sistema de aprendizaje basado en impulsar el pensamiento genuino y la responsabilidad personal, desplazando la memorización vacía y la tecnificación disciplinaria. Este sería un camino ideal para que las nuevas generaciones asuman con responsabilidad y conciencia las nuevas tecnologías. Según Heidegger, la educación es el proceso de pensar y una apertura a lo esencial del ser. En palabras de Heidegger, el Dasein. Habitar la propia existencia de manera auténtica. Asimismo, ante el auge tecnológico, crece una gran herramienta para los sistemas educativos,
que debe alimentarse de la misma trascendencia reflexiva del estudiante, que forme en el individuo un pensamiento crítico ante la tecnificación autoritaria. En palabras de Foucault, explorar formas de resistencia, fomentando al sujeto crítico capaz de ejercer su libertad y cuidado de sí. Todo esto, ¿qué relevancia puede tener para la formación del estudiante? La visión crítica. Es una fase fundamental en el carácter del individuo, indispensable para el fortalecimiento de un sistema democrático incluyente y una sociedad con conocimientos argumentativos que permitan reconocer el mal uso de las tecnologías tanto como elemento de manipulación social, como también su uso desplazante de reflexión propia por la alta humanización de los sistemas modernos, en especial de la IA y el Internet, ¿no? Al formar personas conscientes de los beneficios y de los riesgos que trae consigo el avance tecnológico, la tecnología podrá ser vista como una herramienta indispensable para la trascendencia cultural y el control social del poder. Las principales conclusiones del debate. La modernización, la instrumentalización y la tecnificación del sistema educativo son herramientas importantes que se deben vincular de manera equitativa, funcionando con las humanidades para lograr un equilibrio en la percepción del conocimiento, creando ciudadanos éticos, racionales y reflexivos, sin afectar la productividad y crecimiento económico indispensables para el crecimiento y fortalecimiento de una nación. Segundo, los métodos educativos deben encontrar un balance entre la tradicionalidad y el progresismo, eliminando los extremos para buscar un sistema de enseñanza que vincule la instrumentalidad necesaria para el conocimiento que trae el sistema tradicional y la libertad y métodos efectivos y modernos para guiar el aprendizaje que vemos en los sistemas educativos modernos. Tercero, la democracia como sistema político donde el poder debe contar con la inclusión del pueblo es un sistema que se debe mantener fuerte en la sociedad para poder controlar la manipulación y el autoritarismo, que no solo se manifiesta por medios políticos tradicionales. En la actualidad, el poder se manifiesta por medio de redes y medios tecnológicos, que llegan a tener influencia sobre la sociedad. Para su sostenimiento es importante el poder de argumentación de sus habitantes, que posean los conocimientos suficientes para hacer frente tanto a las decisiones políticas como a la democracia implantada en las redes sociales y en el ciberespacio. Compañeros, ¿tienen algo más para aportar al debate? Bueno, qué pena tomo la palabra. Desde mi punto de vista, considero que uniéndonos a los autores en mención y a lo que dice el compañero José y aquí el moderador, el compañero Hernán, hay que observar los contextos, observar el contexto y mirar cómo las diferentes teorías colaboran de una manera aterrizada que permita generar ganancia, no económica, sino ganancia educativa, ganancia en cuanto a la formación del estudiante, respondiendo a los contextos. Considero que la palabra contexto, la palabra eh, estar como aterrizado en el aquí, la palabra práctica, nos permiten trabajar y lograr grandes cosas, estando iluminados por la teoría, pero también por lo que se puede hacer. No como respuesta, sino como pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos innovar como nuevos docentes en este contexto actual, a partir de lo que ya se ha dicho, de lo que se ha reflexionado, pero también de una manera aterrizada? Esto nos va a llevar a grandes avances científicos, económicos, pero también humanos, como lo quieren los autores en mención. Claro, sí, señor, como dejar esa visión utópica del, de que todo debe funcionar como si fuera un método, un manual, sino hacer las cosas de una manera muy equilibrada y crear mentes equilibradas en las personas que vamos a formar, ¿no? Compañero José, ¿tiene algo más para decir? No, pues
Pues del sistema, pues en forma parcial sí ha intentado dar más o menos un equilibrio, no en todos los colegios. En cuanto a la parte de estudio, como esa forma de producir dinero, y también la parte de formar ética y moral a los estudiantes, pues yo digo que más o menos ha intentado. Pues, como dice el compañero Fabián, es muy, que no se adapta muy bien a, a lo que acabamos de los autores, como llevar así como una forma grandiosa. Queda mucho para hacer porque los sistemas educativos son muy diferentes y son muy copiados de los sistemas gringos. Y yo como he estado en varios, en mis años de estudiante primario y de bachillerato, se acopió mucho de estándar de evaluación y de como criterio y siempre no me son muy, digamos, muy hacia como a la parte más humana, más que todo como una parte más comercial. Pues todos los docentes no son filósofos, no todos los docentes tienen un criterio de que, digamos, de vínculo, que los estudiantes aprendan más a ser más humanos, más espirituales, como más reflexivos. No dan todos los estudiantes, todos los docentes no dan como ese criterio. Es para mí esa reflexión. Ah, ok, compañero. Bueno, compañeros, entonces aquí pues entonces concluye el debate. Muchas gracias. Ujú. Entonces, así quedamos. Hasta luego. A Bueno, ustedes, gracias, gracias. muy amable por la participación todos. Bueno, Hasta luego.